Muy bien amigos, continuamos. Estamos en Ánfora 2022, lunes 17 de octubre. Ya se encuentra en enlace, la conectividad está funcionando muy bien, esperemos que continúe. Vamos a conversar con el embajador, docente universitario, con don Juan Álvarez Vita, amigo también de BIS Televisión. Vamos a conversar sobre algo que tiene que ver con el derecho internacional, con la Convención de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos. Es un especialista, un experto, además ha sido presidente de una de las comisiones en las Naciones Unidas, de manera que es un gusto volver a conversar, embajador, con usted el día de hoy, con un tema del derecho internacional y el del derecho nacional, cómo se equilibran estos instrumentos de defensa de los ciudadanos. Buenos días, bienvenido al programa, embajador. Muy agradecido por esta nueva invitación que se me formula para participar en estos temas, que por otra parte han adquirido un especial tratamiento, a veces más político que jurídico. Yo me voy a referir el día de hoy principalmente a las cuestiones jurídicas, porque en política todo puede pasar, hay muchas tendencias Sí, pues. y quiero hacer una precisión. Perfecto, adelante. Me felicito mucho que el Papa haya hecho este llamado para la colectividad, para poder entendernos mejor entre los peruanos, pensando y teniendo como mira el beneficio mayor para el país. Y como hoy en día todo el mundo está tan globalizado, esto, aunque parezca mentira, repercute también en el exterior. Quiero precisar además que dentro de esta situación que yo no conozco personalmente, más aún no lo he visto más que por televisión, al señor presidente de la República. O sea, no tengo ningún compromiso de inclinar la balanza de esto, sino tan solo presentar las cosas dentro del plano estrictamente jurídico. Lo que sí creo que es conveniente aclarar que el tema de la Convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción está siendo objeto de interpretaciones, de declaraciones que realmente obligan a hacer alguna precisión, porque es posible que con un tema como es el derecho internacional, su vinculación con la ley interna, surjan opiniones que tal vez no han profundizado lo necesario para consultar las fuentes internacionales y también la legislación interna que hay al respecto. Este es un tema que yo lo he tratado de manera especial en un libro que escribí hace algún tiempo, que se llama Tratados Internacionales y Ley Interna. Aquí en este libro explico cómo funciona y principalmente en el Perú, aunque hago referencias también a la situación del derecho internacional en general. Claro. Pero este es un libro donde incluso tiene una serie de Gráfico. gráficos para hacer mucho más claro este problema. En qué lugar de la legislación peruana se coloca una convención o tratado. Y esto es algo que realmente es muy interesante, que me apasionó, me apasiona también, junto con todo el tratamiento de lo que se refiere a los derechos humanos, ¿no? También he plasmado mi parecer en una serie de libros, todos vinculados con el tema de los derechos humanos. Algunos están traducidos al inglés, francés, alemán, al italiano también.
Le escuchamos, embajador. Perdón, Sí, hubo un problema de de conectividad, corte. de conectividad, que estamos Sí, acostumbrados, embajador, pero eso nos permite quizás hacer la pausa porque de producción y de aporte creo que es importante destacar su participación, embajador, para nuestros televidentes, para que puedan conocer el compromiso no solamente con el país, sino con todo lo que signifique el derecho, la juridicidad que tiene que aplicarse no solamente en nuestro país, sino en el marco, y en este caso de los tratados internacionales y la Constitución, que creo que son la referencia más directa que puede haber de un tratado internacional. Puede continuar, embajador, por favor. sí, el libro de Tratados Internacionales y Ley Interna fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Lima. Y es un libro que yo he podido apreciar que está difundido en muchos países de lengua española, sobre todo. Aunque algunos han sido publicados Otros idiomas. en inglés, francés, árabe, chino, mandarín, ¿no? Como se trata, naturalmente en inglés y francés también, como es uno de mis libros, El Derecho a la Salud como Derecho Humano, que también hoy día que estábamos escuchando las noticias transmitidas por usted, se hablaba también de los avances de la salud, etcétera. Y yo creo que también hay una noticia muy interesante. El Perú ha sido incluido dentro de los países en los que se reconoce la autenticidad de las vacunas que hemos recibido aquí en el Perú. Y hay un sistema informático también para acceder y obtener lo que se llama pasaporte de la COVID. Así que bueno, eso también es un pequeñísimo complemento. Hoy día tenemos una lluvia de ideas y de noticias que es casi imposible abordar todo. Con respecto al problema de la Convención de Viena contra perdón, no es en Viena, es una convención que se elaboró en su fase final en Mérida, en México. Luego fue aprobada por las Naciones Unidas en Nueva York. El Perú procedió no solamente a firmar, sino posteriormente al proceso de ratificación que compete en algunos casos al propio Ejecutivo, pero en situaciones como la de una convención de esta naturaleza, se requiere que sea aprobado por el Congreso. Entonces el Perú cumplió con toda la normatividad vigente. Ahora, la Cancillería peruana tiene como costumbre, y esto es por lo general también seguido por otros países, tiene como costumbre, decía, la centralización de todos los informes y pareceres que deben tener los distintos sectores de la administración. En ese contexto se inicia el trámite con el envío de copias auténticas de la convención en este caso. La Cancillería procede a pedir la opinión a los distintos sectores de la administración pública, como son los ministerios comprendidos en el tema sobre el que versa esta convención, y luego los reúne en cada ministerio, en cada sector consultado, porque comprende también a la Contraloría, comprende a la Defensoría del Pueblo, según el caso, pero la Cancillería recoge todas esas opiniones, luego elaborará un informe que lo elevará al Congreso de la República, en este caso, para su aprobación. En el Congreso de la República se hará una revisión de todo lo que
de toda la documentación que se tiene sobre este aspecto y al mismo tiempo elabora lo que se llama un dictamen. El dictamen pasa a consideración del Congreso y el Congreso, después de los debates del procedimiento que ya es muy conocido, pasa a aprobarlo o a desaprobarlo. En este caso, yo quisiera hacer notar, porque uno de los aspectos que se está tratando mucho en estos días es la posición de la Fiscalía de la Nación. Quiero decir también que yo no conozco ni a la fiscal de la Nación en este momento, la he visto en los informativos, etcétera. Y aún conociéndola, si así fuera, como es el caso del presidente de la República, a quien, repito, no conozco personalmente, creo que hay una obligación ética de decir las cosas como han ocurrido y no distorsionarlas. Sobre todo porque todo esto contribuye a la pérdida constante de la paz en el marco de la sociedad peruana. Lo curioso es que todos los informes de las distintas entidades coinciden en lo mismo, en un punto central, que se ha tenido en cuenta sus opiniones teniendo en consideración lo que se señala en la Constitución del Perú, que es el artículo 56. Aquí dice, los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias. Primero, derechos humanos. Segundo, soberanía, dominio o integridad del Estado. Tercero, defensa nacional. Cuarto, obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Decía que lo curioso en los informes de las distintas entidades públicas, todos hacen mención al punto segundo, que es el de la soberanía, como el elemento sobre el cual se basa la opinión que cada sector está dando. Ninguno de ellos ha incluido al primero de los puntos, que es derechos humanos. Sin embargo, se ha difundido que la posición de la Fiscalía de la Nación es que se trata de un tratado de derechos humanos. Si fuera así, tendríamos que aplicar otra disposición constitucional que está contenida en la disposición cuarta transitoria de la Constitución vigente. Aquí se dice, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Yo creo que es sumamente claro que no fue nunca la intención del Perú ni de ninguna autoridad calificar a esta convención dentro del marco de los tratados sobre derechos humanos. Y esto es muy importante porque de eso dependerá la interpretación que se haga en conjunto sobre la convención. Este tema de la convención, yo me imagino que ha sido un error, como tal, algo involuntario, que se ha introducido en una parte afirmaciones en el sentido de que es una norma de derechos humanos. Si es considerada como norma de derechos humanos, está colocado, digamos, en la punta de la pirámide jurídica
o sea, lo más alto que pueda haber en cuanto a disposiciones que protegen y promueven los derechos de la persona humana. Y también hay derechos que son de carácter colectivo. Pero yo creo que es necesario poner en orden las cosas, ¿no? Porque influye tremendamente en lo que, no solamente en el tema académico, sino también todo esto será considerado por el Congreso de la República. Y el derecho internacional, hay que decir también, valgan verdades, es muy poco manejado, incluso por los académicos, y dentro de ellos hay también matices y cuestiones que siempre hay que debatir y ver. Estos temas yo los he conversado y tratado, no solamente el libro este que mencioné, de Tratados Internacionales y Ley Interna, su primera edición es del año 2001. Después no ha aparecido, porque estamos con la misma constitución, pero sí quiero señalar que hay juristas peruanos con los que he conversado también durante años sobre estos temas, que para mí son apasionantes. Tendría que citar al doctor Óscar Schiappa Pietra, que es un reconocido jurista peruano, al doctor Hugo Rodríguez Viñardelo, que lo mismo, es un profundo conocedor del derecho internacional. Igualmente, y tiene además, está cumpliendo con una labor de difundir todas estos temas de derechos humanos y de las convenciones, es la doctora Leslie Yatas, que tiene también, ha asumido el ir convocando a personalidades para abordar estos temas. Quiero señalar que la formación jurídica de estas personas que he mencionado no solamente es peruana, sino todos han tenido estudios superiores de derecho internacional. También tendría por justicia, aunque no ha estudiado derecho exactamente, pero tiene una visión de un internacionalista de primera categoría, el doctor Juan Beligramba, a quien sé que ha participado en diferentes entrevistas aquí en el programa de Ánfora 2022. Entonces, tenemos las cosas completamente claras. Clarísimas. Y yo creo que esto debería ser conocido también por la Fiscalía de la Nación, con una situación muy interesante. Cuando se inició el proceso previo para la ratificación, la Fiscalía de la Nación en aquel momento no hizo mención alguna al inciso primero del artículo 56, o sea, el de los derechos humanos. Entonces, posiblemente, como dije, puede haber sido un error involuntario, una falta de atención. Bueno, no me corresponde hacer ningún juicio sobre eso, pero creo que tiene que abrirse un diálogo, una materia, para no empantanarnos después con otros problemas que sabemos que están afectando profundamente a la vida nacional. Y me parece que sobre todo debe primar la verdad y también la legalidad, que sin esos dos elementos, cualquier norma que se dé carecerá de legitimidad. Correcto. Totalmente clarísimo. Le agradecemos en nombre de nuestros televidentes, embajador, la claridad y también la diplomacia. El embajador aparece en el comentario cuando dice que la Fiscalía ha cometido, no ha dicho un error, digamos, pongámosles un adjetivo, quizás apresuramiento, embajador, con respecto a invocar la Convención de las Naciones Unidas del 2004 con respecto a este tema de la denuncia que han hecho al presidente constitucional, al presidente Castillo. Está clarísimo y sabemos en todo caso cuál podría ser la conclusión
invocando el tema de la Convención de las Naciones Unidas en este tema. Seguramente debe haber precisiones que las tiene que realizar, embajador. Adelante. Sí, quería agregar algo que es muy importante. Esta convención, que tiene más de 70 artículos, en todos ellos hace referencia casi como un estribillo, que dependerá la obligación de que las autoridades estatales den las normas propias de derecho interno. O sea, aquí no hay ninguna intervención ni nada, sino solo el compromiso de los estados Claro. de legislar internamente. Si después de tantos años, ¿no?, el Estado peruano no ha cumplido como debía en haber dado legislación de conformidad con esta convención, ya creo que la pelota está en el otro campo, ¿no? En otra Sería, puede ser alguna rama del Ejecutivo, del Parlamento. Hay sí, colegios profesionales como el Colegio de Abogados, que también tiene cómo presentar una iniciativa, la Defensoría del Pueblo, ¿no? también, Y claro. también un número de ciudadanos. Tribunal Constitucional, finalmente, también. Todas las instancias. En realidad, todo lo que está permitiendo, creo, de esta decisión de la Fiscalía de invocar la Convención, embajador, del 2004 con respecto a los derechos humanos, es ampliar el panorama, y eso sería lo bueno de la invocación que ha hecho la Fiscalía con respecto a esta convención, que es más de derechos humanos. Eso es lo que entendemos, embajador, y esa es la esencia finalmente de los estados, el tema de los ciudadanos, el desarrollo humano, que finalmente, como bien usted lo señala, es lo que tiene que prevalecer en este escenario. Ya sabemos entonces cuál puede ser la conclusión de la comisión respectiva en el Congreso de la República, y este inicio de una discusión, de una conversación con respecto a esta convención. ¿Qué le espera entonces al Perú, al margen ya de este tema de la Fiscalía y de la denuncia constitucional? ¿Qué es lo que tendrían que hacer las instancias del Ejecutivo, el Legislativo y estas otras instancias como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, los colegios de abogados, la academia en lo que es derecho, doctor y embajador? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que haya mayor difusión de esta convención del 2004 con relación a los derechos humanos en el Perú? Muchas gracias por esos comentarios, que los hago míos también, porque hay una reproducción exacta. Yo creo que es muy justo colocarlo a usted dentro del cuadro de los mejores periodistas que hay, por su imparcialidad, por el conocimiento que pone en el manejo de las cosas. Así que yo también quiero felicitarlo. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Es un halago que venga de usted el comentario. ¿Qué tenemos que hacer los medios de comunicación? Nosotros estamos cumpliendo una responsabilidad social. BIS tiene un compromiso con el desarrollo humano. ¿Qué tendríamos que hacer? Creo que debemos de tener una entrevista, quizás ya no una entrevista, sino comentarios suyos, embajador, lo comprometemos. Producción me está pasando la invitación para tener comentarios suyos con respecto a la obra que fue hecha antes incluso, porque lo que usted nos está comentando del libro de tratados internacionales y la legislación interna fue del 2001, y la Declaración de los Derechos Humanos con relación a las Naciones Unidas es del 2004. Para poder tener comentarios suyos, embajador, para mejorar las relaciones de los peruanos en el tema de los derechos humanos, teniendo como referencia las Naciones Unidas y la Convención. Lo comprometemos, embajador, ojalá que sus tiempos lo permitan, para tener un comentario suyo con respecto a los derechos humanos en el Perú. Buscaremos el tiempo necesario, porque eso es absolutamente prioritario, estimado amigo.
de acuerdo, embajador. Entonces vamos a coordinar los tiempos internos suyos, académicos, qué es lo que se viene en el trabajo intelectual, en el trabajo jurídico del embajador, docente universitario y doctor Juan Álvarez Vita, e historiador además, agreguemos otra de las características intelectuales de usted, embajador, de historiador, qué es lo que está en agenda de trabajo que esperen nuestros televidentes de usted, especialmente en el tema jurídico e histórico. Así será, estimado amigo. Muchas gracias por sus palabras y principalmente también por la invitación el día de hoy. Gracias, embajador. Gracias por la oportunidad, por los conocimientos y compartir con todos nuestros televidentes los temas que tienen como compromiso suyo y nosotros también lo hacemos igual, embellece el desarrollo humano. Gracias, embajador. Un abrazo y buen día. Igualmente.